Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Hoy te quiero platicar acerca de esto que ya está muy cerca y que es la Navidad. En esta festividad donde mundialmente lo que estamos haciendo, o la idea, pues es festejar el nacimiento de Jesús en la tierra. Ahora, antes de compartirte esta información, te voy a pedir por favor que simplemente te permitas abrir tu mente, abrir tu corazón y escuchar esto que te quiero platicar. Si te resuena, pues está muy bien, y si no te resuena, no pasa nada. Simplemente quiero pues platicarte un poquito acerca de esta historia. Ya lo he explicado en otros videos, pero es importante recordar que en esta fecha de lo que se trata es de reconocer, aceptar y festejar nuestro propio sol interno, nuestra propia divinidad, el nacimiento, por decirlo de alguna forma, de nuestro propio y único y a la vez que es todo, el yo soy. En realidad se trata de eso. Ahora, esto es así porque, bueno, según muchos estudiosos, cuando hablamos de la figura de Jesucristo, pues existen estudiosos serios que han dedicado su vida al respecto de estas investigaciones, y vamos a decir que se dividen en dos bandos. Un bando que es aquel que investiga la historia y que trata de darle un sentido, vamos a decir, realista, y aquellos que pues investigan la historia, que también tratan de buscarle un sentido realista, pero que niegan la existencia de la figura o de este ser llamado Jesús de Nazaret. Entonces, por un lado existen aquellos que dicen que sí existió, pero otros dicen que no existió. Y hablando de los que dicen que sí existió, pues en realidad casi todos estos eruditos coinciden en que pues él no nació este 24 de diciembre o 25 de diciembre, sino que en realidad pues nació por ahí de septiembre. Y esto lo dicen muchos eruditos y muchos conocedores de este tema. Sin embargo, para mí, considero que lo importante pues es el símbolo, lo que representa a Jesús el Maestro. Y para mí representa pues un ser humano realizado, un ser humano despierto, y nos vino a enseñar la magnificencia del poder del yo soy. Esto es mi opinión personal, y recuerda que no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta, es lo que yo creo en este momento de mi vida, o lo que a mí me funciona, o al menos en lo que a mí me suena más coherente o más lógico. Ahora, ¿por qué pasa esto? Imagínate que haya existido este personaje, este ser extraordinario que hacía milagros y que era un rebelde total y que se oponía ante el sistema y muchas cosas. Entonces, cuando ya no está, cuando vamos a decir que ya no se presenta físicamente como lo hacía cuando estaba con los discípulos y demás, pues a lo largo del tiempo, conforme pasan los años, van sucediendo muchas cosas, sobre todo en Roma, en Jerusalén, en todas estas áreas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pocas personas saben, por ejemplo, que la Biblia como tal, pues no fue escrita cuando estaba Jesús vivo, ni los apóstoles vivos, sino que en realidad fue escrita 300 años después. Y en realidad son recopilaciones de muchos libros, y esto sucedió en algo conocido como el Concilio de Nicea. Es mucha historia y no te quiero aburrir con esto, pero sí te quiero decir que al menos un dato importante es que mínimo unos 300 años antes de Cristo existió alguien muy interesante llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando precisamente conquista pues muchos reinos de Oriente, pues trae consigo también mucha sabiduría, muchos cultos antiguos, y es gracias a Alejandro Magno que surge un montón de cosas. Por cierto, la Biblioteca de Alejandría, que tenía todos estos conocimientos y que después fue aparentemente, o algunos dicen que destruida y otros dicen que no, pero bueno, fue destruida oficialmente hablando, se perdieron estos textos, y realmente a partir de él, a partir de Alejandro Magno, es donde surgen un montón de cosas muy interesantes en el mundo. Pero a lo que voy con esto es que precisamente cuando Alejandro Magno, 300 años antes del nacimiento de Cristo, o lo que vendría siendo el año cero,
pues trae consigo todo este conocimiento, y hay un culto muy interesante que viene desde Persa, con una deidad llamada Ahura Mazda, y que tiene que ver con el sol, y que después pasa a los romanos, gracias a esto de Alejandro Magno, como el culto de Mitra. Y Mitra precisamente nace el 25 de diciembre. Ahora, sucedían muchas cosas terribles y tremendas, ideologías por todas partes, algunos que nos apasiona la historia, pues si tú te pones a investigar vas a ver que existieron no uno o dos, sino muchos profetas. Existían también muchas formas de entender el cristianismo. Unos decían que decía una cosa, otros decían que decía otra cosa. En fin, es un mundo, un infinito, ahora sí que como quien dice, un multiverso de información. Entonces Roma estaba en grandes problemas cuando se hace esto del Concilio de Nicea, 300 años aproximadamente después del año cero. Entonces, para poder mitigar, poder hacer que las cosas se tranquilizaran, se normalizaran, lo que tuvieron que hacer fue una amalgama, una mezcla de cosas paganas, una mezcla de cosas cristianas, y de esta manera fueron solidificando y creando lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana. Pero en realidad, pues era el mismísimo César, vamos a decir, el emperador, quien se transforma a sí mismo y cambia, etcétera, y crea entonces esta idea de la Navidad, que en realidad, si tú te pones a estudiar la historia, es el sol invicto. Entonces, cada vez que nosotros vemos esta festividad de la Navidad, pues en lugar de verlo como algo negativo y decir, no, pero esto, aparte de ser una cuestión capitalista y una cuestión pues de gastar dinero a lo tonto y bla, 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 o de pensar también otras cosas, pues podemos verlo como una especie de simbolismo sobre nuestro propio Cristo interno, nuestra propia luz interna. Pero esto, ¿a qué se debe o por qué se debe? Y es cuando se hace esto más interesante. Bueno, a lo largo del año, pues resulta que pues suceden estos solsticios. El solsticio de invierno es precisamente cuando pues el sol comienza a ocultarse, y esto sucede 3 días antes precisamente de la Navidad. Entonces estos 3 días son los 3 días más oscuros, y al tercer día, curiosamente, es cuando el sol nace invicto para comenzar un ciclo nuevo, un año nuevo solar, hablando específicamente del sol. Entonces es por este motivo que todos estos cultos que mezclaban cuestiones de sabiduría, que tenía que ver con la astronomía, con la relación entre los astros y nuestro mundo interno y un montón de cosas, es debido a todo esto que ellos adoraban, por decirlo de alguna forma, o ellos tomaban en cuenta esto que es el sol invicto o sol invictus. Entonces, pues lo que hicieron fue relacionar y mezclar estas creencias, vamos a decir paganas, por no hablar también de la mezcla con las creencias nórdicas. Como te digo, fue una amalgama de muchas creencias para crear esta fecha tan importante que es la Navidad. Entonces, el sol, pues obviamente es la representación de la luz, es la representación de la luz perfecta de Dios sobre la tierra. Sin el sol, pues no existiría la vida. El sol es quien nos brinda la vida, quien nos da prácticamente la energía. Pero hablando en un simbolismo, y si lo entendemos como una idea y como un concepto, pues en realidad el sol representa al ser esencial, es la conciencia pura, es nuestro propio yo soy. Entonces, en esta versión del universo, y conceptual, en donde entendemos que lo de afuera está dentro y lo de adentro está afuera, cuando nosotros estudiamos las estrellas y vemos el firmamento, está hablando también de nuestra propia, vamos a decir, alquimia interna. Entonces, cuando nuestro sol interno se va hacia la profundidad, al tercer día renace. Curiosamente, esta misma fecha es la fecha que se usaba para festejar aquí en México los mexica a Huitzilopochtli. Entonces, es interesante cómo se manejaba este culto relacionado con el firmamento, con las estrellas, pero al menos desde mi perspectiva, siempre conectando esto que es el afuera con el adentro y el adentro con el afuera. Entonces,
cada vez que veas esta o que sepas que existe esta Navidad, al menos desde mi punto de vista, pues te recuerda ese gran yo soy. La idea es conectarnos con ese símbolo más allá de todo tipo de cuestiones que podríamos ver negativas y entender precisamente que se trata de ensalzar y de reconocer la presencia de Dios, que es el yo soy, dentro de cada uno de nosotros, porque representa el nacimiento de todos nosotros como hijos de la luz infinita y eterna, que sería pues la fuente cósmica, Dios, como tú quieras llamarle. Esta fecha nos recuerda que todos y cada uno de nosotros somos hijos e hijas pues de la fuente cósmica, que somos uno con la creación y que somos luz, y que dentro de cada uno de nosotros existe todo este potencial de amor divino. Y que Jesús, sí vamos a verlo como un símbolo, o para mí como Jesús el Maestro, pues es este símbolo que se convierte en una meta. El no convertirnos en simplemente hablar de sus enseñanzas, sino aprender a transformarnos a nosotros mismos en verdaderos Cristos, es decir, en estos seres que poseen esta luz y la comparten con toda la humanidad. Así que bueno, espero que este pequeño video les sirva, aprovechándolo pues para felicitarlos, ¿no? Para ser parte de esta festividad que es la Navidad. Y bueno, les mando un abrazo muy muy grande, los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver, y obviamente pues feliz Navidad en este 2023. Abrazo de luz.